El maestro Dr. Hein comenta que el ser humano está en la cúspide de la pirámide y nos pregunta si hay algo por encima de nosotros. Y también nos pregunta qué objetivo persiguen los que orquestan el nuevo orden mundial. Y si detrás de los actos de bondad y maldad, si detrás de esos actos hay entidades que influyen sobre las mentes de las personas. Bien, hay cosas que podemos percibir y constatar y hay cosas que solo podemos intuir o inferir. Vamos primero a reflexionar sobre las cosas que podemos percibir y constatar. Podemos percibir y constatar que existe un proceso de globalización. Ese proceso hace que todos estemos cada vez más comunicados y que estemos más interconectados. Obviamente, ese proceso tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Entre sus inconvenientes tenemos el hecho de que todos los países son cada vez más dependientes del resto del mundo. Otro inconveniente de la globalización es que los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. También podemos percibir y constatar que el mundo de hoy no es como el mundo de antaño, ya que antes había jefes en las tribus, después más adelante aparecieron los reyes que gobernaban de manera absoluta sobre determinadas regiones, se creía que esos reyes eran dioses o bien que eran enviados por Dios. Luego, con el paso del tiempo, surgieron las monarquías parlamentarias y cada vez se fue otorgando más soberanía a los pueblos. Actualmente, los reyes cumplen un rol simbólico y representativo. Por eso se dice que el rey reina, pero no gobierna. Hoy en día, la mayoría de los países del mundo están regidos por una democracia. Eso quiere decir que la soberanía está en el pueblo. Es decir, que la gente es la que decide cómo quiere que sea su país. La gente es la que elige y controla a sus representantes. Aunque todavía quedan algunos países que no son democráticos, como por ejemplo la Ciudad del Vaticano, que está gobernada por su santidad el Papa Francisco, el país de Omán, gobernado por un sultán, y unos cuantos más. Luego hay países que dicen tener un sistema político democrático, pero a los ojos de los occidentales no hay democracia, como sucede en Corea del Norte. Pero esos países donde no hay democracia son una excepción, ya que en la mayoría de los países del mundo hay democracia. Pero en parte da igual que haya democracia, porque de todas maneras la democracia en su sentido real no existe. Podemos decir que la democracia es una utopía, una farsa, una ilusión, ya que no existe tal democracia. En realidad, todos los países del mundo están siendo gobernados por una élite de gente rica. Una élite de gente rica que controla gran parte de la riqueza mundial. Por eso, nuestro sistema político en realidad no es democrático, sino plutocrático. Esa es la verdad. No vivimos en una democracia, sino en una plutocracia. Eso quiere decir que los que gobiernan no son los políticos que votamos, sino una élite de ricos que están en la sombra, influyendo sobre los gobernantes. Los que dan la cara son los gobernantes que votamos, pero los que realmente deciden qué hacer con todas las cuestiones sociales, económicas, etc., los que realmente deciden qué hacer con todo eso son esa élite de gente rica. Por lo tanto, podemos percibir y constatar, debido a las evidencias, que quienes gobiernan no son los políticos, sino una élite de gente rica que está en la sombra. Todo esto que estoy explicando
lo debemos situar en el contexto de la globalización, en el hecho de que estamos viviendo en una aldea mundial. Por lo tanto, las decisiones que tomen nuestros políticos no se van a corresponder con lo que el pueblo quiere, sino con lo que ese grupo de gente rica desea. Esas personas tan ricas son muy pocas, pero controlan la mayor parte de la riqueza mundial. La mayoría de ellas ha obtenido sus fortunas sin trabajar, ya que han sido fortunas heredadas de sus opulentos antepasados. A eso le denominamos buen karma. Esas personas han tenido un buen karma, pero seguramente no utilizarán bien ese buen karma y al no utilizarlo bien generarán un mal karma para el futuro. Esas herencias que han recibido esa gente rica han sido generadas por las industrias del petróleo, la moda, la automoción, los medios de comunicación, etc. Esas personas y sus antepasados, a través de sus organizaciones, se han hecho ricas. Y la mayoría de ellas solo se ha centrado en sus intereses personales. No se han centrado en el bien común. No se han centrado en erradicar el hambre en el mundo. No se han centrado en mejorar el mundo. Asimismo, esas personas son las que presionan a los gobernantes para conseguir sus propósitos. Todo eso refleja la falta de conciencia de los que lideran esas organizaciones. Así pues, cuando votamos a los políticos, esos políticos no van a hacer lo que nos han prometido, sino que al final harán otra cosa, porque se verán influenciados por esa élite de gente rica. Siempre que votamos a unos partidos políticos, podemos elegir a esos políticos para que nos representen, pero no podemos elegir a los ricos que van a condicionarlos. Estoy explicando todo esto para que todos comprendamos quiénes son los que realmente gobiernan en nuestro mundo. De momento lo estamos haciendo reflexionando sobre las cosas que podemos percibir y constatar. Por lo tanto, no vivimos en una democracia, sino en una plutocracia. Así pues, es evidente que no podemos elegir el rumbo económico y social de nuestro país. Solo podemos maquillar el país en algunas cuestiones, pero no podemos hacer cambios radicales. Eso explica por qué no se está erradicando la pobreza en el mundo. Esa élite de ricos se alimenta de la globalización. Y como a medida que pasa el tiempo, el proceso de la globalización cada vez se está haciendo más fuerte, lo que vemos es lo que he dicho antes, que los ricos cada vez son más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Ya que el proceso de la globalización alimenta las políticas de dominación y de esta manera está fortaleciendo el nuevo orden mundial. Todo esto es debido a la plutocracia, a que quienes dominan son una élite de gente rica. Cuando decimos nuevo orden mundial, nos referimos a cómo funciona el mundo desde un punto de vista político, social, económico, y también nos referimos a cómo están distribuidos los poderes en el mundo. Del nuevo orden mundial ya se hablaba hace unos 100 años, pero con los avances tecnológicos ocurridos a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, el nuevo orden mundial se empezó a asemejar cada vez más al descrito en las teorías de la conspiración, donde se afirma que existe un plan diseñado para imponer un gobierno único controlado a nivel mundial por sectores elitistas y plutocráticos. En este nuevo orden mundial, que estamos viendo crecer y madurar, el mundo está siendo dominado por muy pocas personas. Todo esto no es una especulación, sino una realidad que podemos constatar. El proceso de la globalización, con todos sus avances tecnológicos, está impulsando este nuevo orden mundial, en el que la vida en la Tierra se está pareciendo cada vez más
a un programa de telerrealidad. Se está pareciendo a un mundo donde cada vez nos tienen más controlados, a través de cámaras de vigilancia que están colocadas por todas partes, a través de algoritmos como de reconocimiento facial y otro tipo de algoritmos, y entre una gran infinidad de cosas más, también nos tienen controlados a través de los chips. Y cada vez más se están utilizando chips con GPS, con los que es posible rastrear a cualquier persona, animal o vehículo. Asimismo, cada vez se están adoptando más políticas neoliberales, sobre todo en los países más desarrollados. Las políticas neoliberales no son malas por sí mismas, pero cuando se emprenden sin mesura, sin control, se llega a un desequilibrio, a una crisis. Porque esas políticas, llevadas al extremo, crean una burbuja especulativa y después de esa burbuja viene una crisis. Eso es lo que ocurrió en la Gran Depresión del 29 y en la Gran Recesión del año 2008. En ambos casos nadie vio llegar la crisis que se avecinaba. Se pasó de una burbuja especulativa a una crisis. Desde el punto de vista de la sabiduría iniciática, sabemos que cuando se llega a un extremo yang, aparece el yin, y viceversa. O dicho de otra manera, la ambición rompe el saco. Es decir, puedes tenerlo todo y esa ambición desmesurada puede llevarte a perderlo todo. Por eso Epicuro decía, si quieres ser rico, disminuye tu codicia. Pues bien, unas pocas personas dominan el mundo y esas personas no piensan en el bien común, sino en sus intereses, en acumular más y más dinero. Y esas personas son las que llevan las riendas de todos los gobiernos y países. Y asimismo ejercen una gran influencia sobre toda la población, a través de los medios de comunicación, a través del marketing. De esa manera condicionan a la gente para que compre lo que ellos quieren. Por eso decimos que la dominación que realizan es consentida, ya que ellos dominan porque la gente se deja dominar. Ellos son la élite, pero están tan dormidos como el pueblo llano. En el planeta Tierra casi todo el mundo está dormido. Los ricos están dormidos, los gobernantes están dormidos y la gente común también está dormida. Esto es como una serpiente que se muerde la cola, como el símbolo del Ouroboros, que representa la naturaleza cíclica de las cosas, el eterno retorno. En este caso no se trata de un Ouroboros eterno, sino temporal, un Ouroboros que muestra un comportamiento repetitivo durante un ciclo de dormidez de la consciencia. Como casi todo el mundo está dormido, aunque la élite ofrezca productos y servicios que no necesitamos, productos y servicios insanos, como drogas, como juegos adictivos, la gente los consume. Los que ofrecen cosas insanas lo hacen porque están dormidos, porque si estuvieran despiertos no ofrecerían esas cosas a la sociedad. Y los que consumen cosas insanas también lo hacen porque están dormidos. De esta manera, esa élite de gente rica domina sin dominar, ya que domina lavando los cerebros.